Bienvenidos a la Universidad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a tratar una ciencia que pertenece a Derecho. Esta asignatura está clasificado en Derecho Divino. El área de estudios se titula La Ley de Dios. Hoy tenemos la lección 27, que lleva por título Leyes que son figuras o sombras de los bienes venideros. Bien, tenemos un esquema del cual vamos a tratar panorámicamente, vamos a decirle. Vamos a tratar hoy la diferencia de las leyes que son figuras o sombras con las otras dos leyes generales, ¿no? Luego trataremos de ver la definición de figuras o sombras de los bienes venideros. ¿Cuál es la definición? En tercer lugar, los ejemplos de figuras o sombras de los bienes venideros. Vamos a dar ejemplos, ¿no? Ejemplos diversos. La primera pregunta es que nos hace: una vez escuché decir a un predicador por la radio que las leyes fueron escritas solo para el pueblo de Israel y solo ellos deberían cumplirlo, porque tanto la construcción del tabernáculo como sus utensilios, las ofrendas expiatorias, los holocaustos, la sangre del pacto, etcétera, todo eso era para Israel. ¿Es verdad lo que dijo? No, no es verdad, porque como ya dijimos, la ley no es solamente para un pueblo, no es para una persona, es para todos, ¿no? La ley es para todos, para todo ser humano. Tenemos una diferencia entre las leyes generales. Las leyes generales, pues, como ya sabemos, son las leyes para amar a Dios, para amar al prójimo, ¿no? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, son leyes generales que ya lo estudiamos. Por ejemplo, no matarás, es para todos. General decimos porque es para todo ser humano, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esas leyes lo enseña el Señor, a través del cual Él manda hacernos o nos prohíbe. Las leyes o manda hacer o prohíbe hacer algo. En el caso de la sombra de los bienes venideros, en cambio, ya son figuras de personas, de animales, pero son figuras proféticas que nos hablan acerca de lo que había de venir, ¿no? Tenemos aquí tres entonces: leyes para amar a Dios, leyes para amar al prójimo y las leyes que son figuras o sombras de los bienes venideros, ¿no? Que son, como dije, son figuras ya sea de personas, ya sea de pueblos o de cosas que van a profetizar de algo que viene en el futuro, ¿no? Veamos el sustento de las Sagradas Escrituras. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no representa la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Está diciendo, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, por ejemplo, un cordero sacrificado, está diciendo, no la imagen misma de las cosas. O sea, no significa que el cordero siempre tiene que ser un cordero que muera, no, dice, sino que eso es una figura de lo que viene en el futuro. Es ese cordero sacrificado, es una figura que viene, que es una figura de Cristo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Es una sombra de algo que viene en el futuro, ¿no? No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Muy bien, tenemos el siguiente texto. En Colosenses 2:17 también vuelve a recalcar la palabra sombra de los bienes venideros. Dice, todo lo cual, o sea, todo lo que está estudiando, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, de lo que viene en el futuro, pero el cuerpo es de Cristo. Hebreos 8:5, aquí hay otro texto que vuelve a hablar sobre la sombra, dice,
los cuales sirven, de lo que está hablando, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿no? Definición de figuras o sombras de los bienes venideros. Muy bien, sigamos. Para que entiendan más o menos de lo que es sombras. Por ejemplo, ahí lo que llega primero, por ejemplo, lo que llega primero, si usted está delante de la imagen de Jesucristo, ¿qué te llega primero a ti? Te llega su sombra, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su sombra? Su sombra es un candelabro, ¿no es cierto? Es un candelabro. Ese candelabro es la luz. Estaba diciendo que después viene el verdadero, a quien representa. ¿A quién representa? A Jesucristo, que es la luz. Entonces, el candelabro es la sombra. Estamos tratando más o menos para que usted pueda entender a qué se refiere de sombra. Primero lo que llega, en este caso, cuando vemos en el tiempo de Moisés, viene el candelabro, que habla de la luz. Pero no es que teníamos que quedarnos en el candelabro. No es que teníamos que quedarnos en el candelabro, no. El candelabro solamente es una sombra de alguien que iba a venir en el futuro. En este caso, que es Cristo. Entonces, esto es sombra de los bienes venideros, ¿no? Hablando de Cristo. Por ejemplo, acá también tenemos, si el sol está dando por la espalda, en este caso de Jesucristo, ¿qué es lo que viene? Primero le llega al hombre le llega el cordero. Nosotros cuando encontramos en el antiguo pacto, primeramente encontramos el cordero. El cordero, pero no es que vamos a quedarnos con el cordero. Por eso dicen, no, ese cordero no es la realidad, no es la imagen misma con el cual vamos a quedarnos, no. Sino que este cordero es una representación de alguien que viene en el futuro. En este caso, que es Cristo, ¿ya? Cristo es la verdadera razón por la cual viene el cordero. Entonces, tenemos que saber interpretar, ¿no? Son leyes que hay que saberlo interpretar. Entonces, lamentablemente, hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, no, pero yo no creo, no creo en la ley porque si la ley habla del sacrificio, nosotros no vamos a estar haciendo sacrificio. No, no es necesario hacer sacrificio. El sacrificio es una sombra de los bienes que iba a venir, en este caso el sacrificio de Cristo. Igualmente, hoy en día tenemos los israelitas, que son conocidos como los israelitas del Perú, ¿no? Israelitas del Perú. Ellos dicen, ¿no?, que deben hacerse sacrificio y todavía hacen sacrificio. Pero no, es que el sacrificio no se debe hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sacrificio es una sombra que representaba de Jesucristo. Los sacrificios es una representación del Cristo. Entonces no necesariamente se tiene que hacer sacrificio. Eso tenemos que saberlo interpretar. Entonces, otro ejemplo de sombra. Si el sol está en la parte posterior, ¿no?, la sombra primero llega al hombre que le llega. ¿Qué le llega? La serpiente de bronce, ¿no es cierto? La serpiente de bronce. Pero la serpiente de bronce era una representación profética que con el tiempo, así como la serpiente fue levantada en un asta, así también Jesucristo se levantaría también. Y Jesucristo sería levantado y crucificado. Entonces, la serpiente de bronce es una representación de Jesucristo. Porque así como esa serpiente de bronce, todo aquel que era mordido por la serpiente en el tiempo de Moisés y lo miraba y tenía vida, así también hoy en día todo aquel que mira a Jesucristo, aquel que cree en Jesucristo, tiene vida y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un grupo de leyes refiriéndose a eso, ¿no? Vamos a ver ahora parte 3. Ejemplo de figuras o sombras de los bienes venideros. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿ya? Inciso A. Las leyes de sacrificio de animales eran figuras o sombras
de la realidad que es Cristo. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, si tú quieres perdonar los pecados, una persona peca, trae un cordero al sacerdote, el sacerdote hará expiación con su sangre y le será perdonado de pecados a ese hombre. Pero tiene que ser sacrificado un cordero y expiado con su sangre. Así tenía que ser. Amén. Pero eso, no es que eso se tenía que quedar ahí y teníamos que siempre estar sacrificando corderos. No, eso era solamente, lo hizo por un tiempo, porque eso era un acto profético que hablaba que venían tiempos donde venía el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, estaba profetizando que en el tiempo vendría uno que perdonaría el pecado de toda la humanidad, que es Cristo. Entonces, si ya hay Cristo, si ya vino Cristo, por demás están los corderos. Por demás están los corderos. Eso ya no te va a perdonar. ¿Me entiendes? Ya está por demás. Porque ya ahora Cristo es mejor que la sangre de ese cordero. Eso es lo que va a decir a continuación. Entonces, los corderos sacrificados, el holocausto, son figuras representativas del sacrificio de Cristo. Veamos, Hebreos capítulo 10, verso 1. Mire lo que dice. Porque la ley, ahí le está diciendo, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, ahí te está diciendo de esos sacrificios, ¿no? De los sacrificios, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Es decir, ya no puede eso ya hacer perfecto, ¿no? ¿Me entiendes? Ya no puede esos sacrificios hacer perfecto a los que se acercan, porque eso era una sombra. No podemos quedarnos con esa sombra. Sigamos. Hebreos capítulo 10, verso 8 nos dice igualmente, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Ahí está hablando claro, no quisiste. Llegó un momento en el cual ya Dios no quiso, no, ya no quiero eso, no quisiste, dice, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso sí estaba en la ley, claro que estaba en la ley, pero era un acto profético que se hacía hablando de Jesucristo, ¿no? Amén. Entonces, no siempre le vamos a estar presentando sacrificios, cordero, ya no. Sigamos, Hebreos capítulo 10, verso 11 a 12 también dice, y ciertamente dice, todo sacerdote, está hablando, ¿no? Todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Están hablando de los sacerdotes cuando hacían sacrificios, holocaustos. Por eso dice, todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Diga, que nunca pueden quitar los pecados. Te está diciendo, esos sacrificios no te van a quitar los pecados, te está diciendo. No te van a quitar los pecados. Pero ahí viene añadiendo, diga conmigo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, un solo sacrificio mató todos los pecados. Amén. Entonces, todos esos sacrificios nos hablaban de Cristo. ¿Por qué se hacían, doctor, sacrificio en aquel tiempo? Porque así lo mandó Dios. Porque así estaban en la ley. ¿Y por qué Dios mandó hacer eso? Porque estaba en la ley. Es que de esa manera estaba profetizando ese acontecimiento, estaba profetizando que vendría Jesucristo, el Cordero de Dios que había de morir por el mundo. Amén. Estaba ahí profetizando acerca de Cristo, ¿ya? Cristo que era el Cordero que habría de morir. Alabado sea su nombre. Fuerte aplauso. Amén. Así también, habían otras cosas de la ley. Por ejemplo, otras cosas de la ley, como por ejemplo, hacer fiestas.
Día de los panes sin levadura. También habían, por ejemplo, habían otra de la ley, el descanso, el reposo, reposar. La fiesta de la luna. Había luna y había que hacer fiesta. Estaba en la ley que habiendo luna había que hacer fiesta. Que había fiesta de la comida, fiesta también del día de reposo. Habían fiestas. Pero esas fiestas, doctor, tenemos que celebrar esas fiestas. La fiesta de luna nueva, las fiestas de los días de reposo, las fiestas también de la comida, de los panes sin levadura. Tenemos que celebrarlo nosotros también. Todo eso estaba representando a Cristo. Revelaban de Cristo. La luna nueva estaba representando a Cristo. La fiesta de luna nueva. ¿Por qué? Porque vendría la verdadera fiesta, y la verdadera fiesta es Cristo Jesús. Él es la fiesta. Jesús es la fiesta. Amén. Las leyes sobre las comidas, bebidas, días de fiesta, luna nueva, días de reposo eran figuras o sombras de que la realidad es Cristo. Sigamos. Aquí están, miren las fiestas que habían en la ley. Vamos a leerlo un poquito rápido, ¿verdad? 3 veces al año me celebraré fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, una fiesta. Guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Saliste de Egipto. ¿Cuándo se celebraba la fiesta? Cuando se salía de Egipto. Amén. ¿Y qué pasaba en Egipto? Egipto era la esclavitud, donde ellos sufrían, lloraban. Eso es una representación que cuando nosotros estábamos en el mundo, en Egipto espiritual, sufríamos y llorábamos. Y cuando salimos, lógicamente teníamos que hacer fiesta. Cuando nosotros salimos por medio de Cristo también. Como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con la mano vacía. 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo. También la fiesta de la cosecha. Hay fiesta de la siega, fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores de campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo, la sangre de mi sacrificio. No vas a comer mal, tienes que comer correctamente. Ni la grosura de mi víctima quedará en la noche hasta mañana. Sigamos el siguiente texto, que también nos habla. Éxodo 31, 12, 17. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Sigamos. Así que guardaréis el día de reposo, está diciendo. En el verso 15 vuelve a repetir, el 6 días trabajará, mas el 7º es el día de reposo, vas a reposar. Sigamos. 16, guardarán pues el día de reposo. Siguen nuevamente hablando del día de reposo. Muy bien, entonces, ¿a qué representa los días de fiesta, los días de reposo? ¿A qué representa? Mire lo que nos dice Colosenses. Ya el Espíritu Santo ya nos va a explicar minuciosamente. Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. ¿Qué dice ahí? Dice, miren lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue, nadie te debe juzgar en comida o en bebida. Oye, ¿por qué no comes? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no comes tal cosa? Tú debes comerla, tú debes hacer fiesta también de los panes sin levadura, debes hacer esto. Por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida o en lo que tomas. O en cuanto a días de fiesta, nadie te debe juzgar en cuanto a días de fiesta. En luna nueva, pero ¿por qué no celebran la luna nueva? ¿Por qué no celebran la luna nueva si tú eres cristiano? Si en la ley está, nadie te debe juzgar en cuanto a fiesta, luna nueva o día de reposo. Diga conmigo, todo lo cual. Cuando dice todo lo cual está diciendo la luna nueva, los días de reposo, los días de fiesta, la comida, la bebida. Diga conmigo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. ¿A qué representa entonces? Representa a Cristo. Él es nuestra luna nueva, Él es nuestra fiesta, Él es nuestro reposo, Él es nuestro gozo, Él es nuestra comida, Él es nuestra bebida, Cristo. Amén.
De ello nos estaba hablando. Amén, hermano. Entonces, para que usted pueda de esta manera, usted explicar eso, usted es importante que usted tenga ahí, ¿no? Porque siempre a veces hay personas, hay que enseñarle, ¿no? A los israelitas del Perú, porque hay israelitas del Perú, ¿no? Punto C. Ahora veamos las leyes sobre el tabernáculo. Eran figuras o sombras del verdadero tabernáculo que se encuentra en el cielo de Dios. Cuando dice acá en la escritura, doctor, pero acá dice que Moisés hizo el tabernáculo, ¿y para qué nos sirve a nosotros el tabernáculo? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con el tabernáculo? ¿Por qué tantos capítulos nos hablan, capítulos enteros del tabernáculo, que tiene que ser así, que tiene que ser esto, que tiene que tener tantas cortinas, que tiene que tener asimismo también las bases, la cortina y muchas otras cosas más, ¿no? Las cuerdas de la cortina? ¿Por qué nos detalla tanto? ¿Qué teníamos que ver nosotros? ¿Por qué se invierte tanto en este capítulo si hoy no tenemos nada que ver? Esos detalles que aquí te dice, tanto es la cortina, tanto de ancho, tanto de alto, tantas cuerdas, tantas estacas. Las estacas van a ser de plata, las bases deben ser de plata, las maderas deben ser forradas con oro, todo tiene que estar con oro. Deben ser bordados, vas a bordas aquí un querubín, luego vas a poner otro querubín, vas a poner esto, aquello, todos esos detallitos, ¿de qué nos sirve a nosotros? Todos esos detalles te están diciendo cómo es el tabernáculo de Dios allá en los cielos. Si tú quieres saber cómo vive Dios, mira el tabernáculo de aquí y verás cómo vive Dios. Sino que de aquí es una representación de lo que allá es. Por ejemplo, si aquí dice, la cortina del tabernáculo tenía un querubín y otro querubín a la izquierda, otro querubín a la derecha, tenían bordado, pero allá no está bordado, allá está en vivo y en directo. Ahí el querubín está vivo. El querubín está a la izquierda, a la derecha, pero está en persona. Aquí se hizo bordado, o sea que aquí te hacen figuras, es como una maqueta de lo que está en el cielo. Mira el tabernáculo aquí y estás mirando cómo vive Dios arriba, cómo es su tabernáculo en el cielo. Entonces es muy hermoso poder descubrir cada detalle, porque las estacas, los cordeles, las cortinas y todos los detallitos que hay, tú tienes que interpretarlo. ¿Qué significa eso? Incluso eso es un misterio que aún no ha sido interpretado, porque hay que interpretar a qué está representando cada una de las piezas que presenta, cómo está representándose allá. Muchas veces uno lo tiene como algo inservible, cuando realmente es algo que solamente es para genios eso, porque eso hay que interpretarlo, porque tú mirando el tabernáculo estás mirando el cielo. ¿Cómo Dios, de a dónde sacó Moisés el tabernáculo? Un día le dijo a Dios, Moisés, sube al monte. Él se subió al monte y le dijo, ahora mira el cielo. Miró el cielo y el cielo se abrió. Cuando él se abre, entonces él ve desde el monte, lógicamente, ¿no? En un éxtasis, él pudo ver cómo era el tabernáculo de Dios. Entonces lo que él miraba, él ponía, ¿no? ¿Verdad? Él lo plasmaba. Pero él ha hecho del verdadero tabernáculo, él ha hecho una copia. Ese tabernáculo que hizo en la tierra es un tabernáculo temporal, el de allá es eterno. El de acá es físico, el de allá es espiritual. El de acá se acaba, el de allá es para siempre, ¿me entienden? Entonces, él vio algo que nosotros todavía ni siquiera hemos visto, ¿me entienden? Entonces, no puedes despreciar el tabernáculo, no puedes despreciarlo, porque esto es pura sabiduría. Amén. Pura sabiduría que hay que interpretar. Amén. Entonces, si tú quieres ver, si tú quieres saber cómo es el universo, mira el tabernáculo, porque el tabernáculo está dividido en varias partes. Está dividido en lugar santo y en lugar santísimo, y todas las cosas que hay que interpretarlo.
Y ese tabernáculo no solamente sirve para entender cómo vive Dios en el cielo de Dios, porque una cosa es el cielo de Dios, otra cosa es el cielo nuevo y tierra nueva, que es otra cosa, ¿no? Que también hay que ver cómo será el tabernáculo allá. Prácticamente, por eso le digo, nada, ningún texto, hermano, ha pasado. No, todos los textos más bien incluso muchos están sin interpretar, ¿no? Amén. Vamos a ver entonces esto que estamos hablando. Hebreos 8, del 1 al 2 y el verso 5. Miren lo que dice. Ahora bien, el punto principal, está diciendo, de lo que venimos diciendo, dice, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, está hablando del sumo sacerdote, en este caso de que Cristo, ministro del santuario. Ministro del santuario. ¿De qué santuario? Del santuario de acá de la tierra. Y de aquel verdadero tabernáculo. Mire cómo lo llama. Verdadero tabernáculo. No está hablando de ese tabernáculo que hizo Moisés. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Aquí lo levantó el tabernáculo Moisés. Allá le levantó el Señor. Que levantó el Señor. Y no el hombre. Diga conmigo todos juntos. Y no el hombre. Y no el hombre. No está hablando del tabernáculo de Moisés. Está hablando de un tabernáculo que levantó Dios mismo allá. Amén. Sigue diciendo. Los cuales, está hablando del tabernáculo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Este tabernáculo de Moisés es una figura y es una sombra de los bienes venideros del verdadero tabernáculo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Te está diciendo, cuando iba Moisés a levantar el tabernáculo, Dios le dijo, vas a levantar el tabernáculo, pero escucha mi advertencia. ¿Qué le dice? Mira, ahí le dice Dios, mira, haz todas las cosas, cuando iba a levantar el tabernáculo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Gloria a Dios. Es que Moisés subió en el monte y ahí vio el modelo y él conforme lo que has visto, hazlo. Mira, tienes que hacerlo igual. No me hagas diferente. Dios tenía, por eso que él tenía que hacerlo así, bien, ¿no? Bien hechecito. Pero todo bien diseñadito, ¿no? Bien diseñadito. Porque todo lo que está aquí en el tabernáculo, eso existe en los cielos. Amén. Existe en los cielos. Un aplauso al Señor. Sigamos leyendo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Está diciendo, Cristo no entró pues en el santuario que hizo Moisés en Jerusalén. Ahí no entró Cristo. En ese santuario hecho de mano no entró Cristo. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era figura, diga conmigo, figura del verdadero. Amén. Lo que Moisés hizo era una figura del verdadero. Si no, ¿dónde entró Cristo? Si no, diga conmigo, si no, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fuerte aplauso. Sigamos, el siguiente.
D. Leyes que hablan sobre el pueblo de Israel eran figuras o sombras del verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, todo es figura, digan conmigo, todo es figura. Todos son sombras. Por ejemplo, cuando dice, oye, pero el pueblo de Israel, el israelita si es el verdadero, que hay que nacer en Israel, me hubiera gustado nacer en Israel, hubiera querido ser israelita. Un momento, hermanito. El israelita de Israel se le conocía como pueblo de Dios, pero no quiere decir que Dios quería quedarse con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una figura y sombra del verdadero pueblo de Israel que había de venir en los postreros tiempos. ¿Y quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo que había de venir? La iglesia de Cristo. Él es el verdadero pueblo de Israel. Amén. Él es el verdadero pueblo de Israel. El verdadero israelita es usted. Cada uno de ustedes son los verdaderos israelitas. Ustedes son el pueblo de Dios. Antes pueblo de Dios se llamaba Israel físico. Ahora hay una Israel espiritual. Dios no es que se quiso quedar con el pueblo de Israel, no que con el pueblo de Israel, que Dios ama al pueblo de Israel. No, hermano, Dios se ha levantado un nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Si el judío no acepta a Cristo, está condenado. Si el inconverso no acepta a Cristo, está condenado. Si el judío quiere ser salvo, si el israelita quiere ser salvo, tiene que hacerse cristiano, tiene que hacerse del pueblo de Dios. Si no acepta a Cristo, está condenado. ¿Me entiende? Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie me viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Gloria a Dios. Amén. Entonces, eso se llama sombra de los bienes venideros, ¿ya? ¿Dónde dice eso? Vamos a verlo. Todo Israel era conocido como el pueblo de Jehová y el pueblo de Dios. Todo Israel era conocido. ¿Cómo se le llamaba al pueblo, al Israel? Pueblo de Jehová, pueblo de Israel. Se le llamaba así, pueblo de Dios. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 27:9. Ahí se le llama pueblo de Dios. Mire cómo se le llama. Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guardad silencio y escuchad. Oh Israel, está hablando de Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. El pueblo de Israel, ¿qué cosa se llamaba? Pueblo de Dios. Pueblo de Jehová, pueblo de Dios se le llamaba al pueblo de Israel. Ahí está. Oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Dios. Entonces Israel sí era pueblo de Dios. También eso lo dice en Jueces capítulo 20 verso 2. Dice, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era una sombra del verdadero pueblo que había de venir. Porque llegado el tiempo, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 al 10. Mire lo que Dios le dice a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido. Oye, pero ¿no lo había escogido a Israel? Es que ahora tú eres el pueblo escogido, tú eres el linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son la nación santa. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. O sea que ustedes son ahora el pueblo por Dios, el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros
sigue diciendo, que en otro tiempo no erais pueblo, en el tiempo antiguo tú no eras ni pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Soy pueblo de Dios. Oye, pero ¿qué pasó? Pero el pueblo de Israel no era el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo cambió? Es que es así. Dios ha puesto ya su iglesia como pueblo de Dios. Vino Cristo y Cristo sacó un nuevo pueblo. Desde que vino Cristo, Él vino a la tierra, es todo aquel que viene a mí, de todo aquel que viene a mí, voy a formar un nuevo pueblo. Él vino, predicó a los judíos, predicó a los israelitas, a los fariseos, a los saduceos, predicó a todos ellos. Ellos no querían venir, no hay problema. Porque, no, que yo soy pueblo de Dios. Cree lo que tú quieras, pero todos los que vienen conmigo es un nuevo pueblo. Son un pueblo, la iglesia. Y Él comenzó a levantar un nuevo pueblo que es la iglesia. Los israelitas ni otra nación ya eran pueblos de Dios, fueron descalificados. El único pueblo de Dios es la iglesia. Desde entonces. Amén. Gloria a Dios. Antes se le llamaba pueblo de Dios a Israel. Ahora se le llama pueblo de Dios a la iglesia de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Fuerte aplauso. Entonces el Cordero era una sombra. ¿Y cuál es el verdadero? Cristo. Entonces la fiesta era una sombra. ¿Y cuál es la realidad? Cristo. Amén. Igualmente, ¿no? Igualmente. Antiguamente habían, entre el pueblo de Israel, había el israelita y también había el extranjero. Porque vivía el israelita y el extranjero. Podía ser egipcio, podía ser africano o etíope, podía ser. Israelita era una cosa, extranjera o era otra cosa. Pero eso es una sombra de alguien que iba a venir. ¿A quién representaba? Representaba a la iglesia. El israelita era una figura de la iglesia. Y el extranjero, ¿sombra de quién? El extranjero es sombra del inconverso. Hoy en día estamos iglesia e inconverso. Iglesia e inconverso. Ahí en el tiempo de Israel, Israel y extranjero. Entonces la figura de extranjero es el inconverso. Éxodo capítulo 12, verso 49. Ahí nos dice claramente que la ley fue hecha para dos, para el natural y para el extranjero. Cuando dice natural está hablando del israelita natural que había nacido en Israel. Diga conmigo, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Entonces aquí vemos que dos, ¿no? Israelita y el extranjero, eran dos que habitaban. Hoy en día también habitamos ¿quién? Iglesia e inconverso. En figura, nosotros éramos extranjeros, pero ahora ya no somos extranjeros, somos parte del pueblo de Dios. Éramos extranjeros porque éramos inconversos. Efesios capítulo 2, verso 19 nos dice: así que, está hablando a la iglesia, así que ya no sois extranjeros. Está usando la frase de lo que antiguamente se le llamaba. Ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino que eres conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Dile a tu compañero, ya no eres extranjero, eres miembro del pueblo de Dios. Dile, sacúdele, gloria a Dios. Entonces, el extranjero antiguamente
era considerado lo que es extranjero, era israelita. El extranjero hoy en día está representando al inconverso, o sea, el extranjero es la figura del inconverso, él es la sombra de lo que ahora lo conocemos como inconverso, mundano, idólatra, ¿no es cierto? Dios quiso dar la ley, sacar un nuevo pueblo, y Dios sacó un nuevo pueblo, una nueva Israel se hizo Dios. Él se formó una nueva Israel. Y eso lo vemos aquí en la Escritura, cuando Dios cambió su alma y su espíritu, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado eso. Solamente le damos pasada nada más, una pasada. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Dice, he aquí, vienen días. Está profetizando, Jeremías está profetizando de días que vienen. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Y está hablando de un nuevo pacto, que ese nuevo pacto iba a ser Cristo. Con la casa de Israel, voy a hacer un nuevo pacto. Y con la casa de Judá, está hablando de la Judá espiritual, está hablando de la Israel espiritual. Voy a abrir con la casa, voy a hacer un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Sigue diciendo? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Con la casa de Israel. Cuando dice con la casa de Israel, es que estaba él ya planificando una nueva Israel que iba a levantar. Y con esa nueva Israel iba a hacer un nuevo pacto. ¿El nuevo pacto con quién se hace? ¿Con la Israel antigua o con la Israel nueva? Con la Israel nueva, porque Cristo es el que hace el pacto. Y Cristo es el que hace el nuevo pacto con la iglesia. El nuevo pacto nunca se hizo con el pueblo de Israel. El nuevo pacto se hace con la iglesia. Por eso acá está diciendo, y ahí este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A quién ha cambiado la mente? ¿A quién ha cambiado la mente, el espíritu? ¿A quién lo ha cambiado? No lo cambió Israel, lo cambió la iglesia. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande. Todos me van a conocer. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado. ¿De quién ha perdonado? Lógicamente, el Señor de Israel. Sigamos, por favor, el siguiente. Ezequiel 11, 19 y 20 dice, y le daré un corazón, le voy a dar un corazón y un nuevo espíritu pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, le daré un corazón de carne. Está hablando de lo que iba a hacer con la nueva Israel. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo, yo sea ellos por Dios. El pueblo de Israel guardó los mandamientos. Estos son profecías. Por eso dice, les daré. Daré está diciendo tiempo futuro, no está diciendo les he dado. Si estaba hablando de la Israel antigua, hubiera dicho, yo les di un corazón nuevo. Si hablaba en ese momento que estaba Ezequiel viviendo, hubiera dicho, le estoy dando. Pero él no usa expresión, él dice expresión del futuro. Les daré, está hablando de lo que él está profetizando, les daré un corazón. Es que no le había dado eso al pueblo de Israel. Venía un pueblo nuevo al cual sí le iba a dar. Para que anden en mis ordenanzas. ¿Quiénes son los que andan en las ordenanzas de Dios, en las leyes? El pueblo de Dios, ustedes, la iglesia. Amén. Gloria sea su nombre. Pasemos a punto B. Pregunta B. Es muy interesante saber que Israel era la figura del verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia. Dígame, ¿qué otras personas o cosas pertenecen a la sombra de los bienes venideros? ¿Qué cosas o personas pertenecen a la sombra de los bienes venideros? La gran mayoría pertenece a los bienes venideros, que son sombras. Mire, por ejemplo, estos cielos que tenemos se llaman primeros cielos. Diga conmigo, primeros cielos. Estos cielos que están encima de nosotros, cuando tú miras ese cielo, tú dices, oye, ¿no será este también una sombra? Claro que es una sombra. Eso te está profetizando, te está diciendo, no,
yo no soy la realidad. La realidad viene otro. Es que viene en el futuro un verdadero cielo. El verdadero cielo viene. Este primer cielo no es la realidad. La realidad es que viene un verdadero cielo. Es el cielo nuevo. Ese cielo nuevo, entonces este cielo nos profetiza que hay un nuevo cielo, que es el cielo nuevo. Cuando miras esta tierra, ¿no será esto también una sombra? También es una sombra. No es que tú vas a vivir eternamente en esta sombra y que te vas a quedar con esta tierra. No, esta tierra te profetiza, hay una nueva tierra. Vienen tiempos en que tú pisarás una nueva tierra que se llama tierra nueva. Vamos a verlo entonces, vamos a verlo. Todo eso son sombras, miren, vamos a verlo. Figuras o sombras que hubieron en el primer pacto, primeros cielos. Ustedes saben que los primeros cielos son los que tenemos, por eso dice ahí Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se refiere a este cielo que ha creado. Pero aparte de este cielo hay otro cielo que viene, cielo nuevo. La verdad es a quienes representa. Primeros cielos representan a cielos nuevos. Están profetizando que hay unos cielos nuevos. Por eso dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos, no les escucho, cielos, cielos, cielos nuevos. Vienen cielos nuevos. Estos cielos son hermosos, ¿no? Usted ha visto los cielos cuando usted ve un atardecer, qué hermoso. Cuando yo veo un atardecer y cómo el atardecer cambia de colores y se vuelve a cambiar y se vuelve a cambiar y Santo Padre, Dios mío, es un gran pintor, ¿no? Cómo Él lo ha hecho, cómo esa pintura, Él solamente cambia de colores, cambia el sol, los inclina y ya está, y las nubes se cambian y viene el viento y lo va cambiando. Qué tremendo, es como ver una película en el cielo, ¿no? Maravilloso. Pero este cielo no es el todo. Este cielo te habla que viene un cielo nuevo, se llama cielos nuevos. Vamos a ver la tierra. El siguiente. Ahora vemos acá primera tierra. Ahí también dice que en principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de esta tierra. Pero no vamos a quedar con esta tierra, no. Esta tierra es una sombra, es una figura de la verdadera tierra que viene. ¿Cuántos van a pisar la verdadera tierra? Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Alabado sea su nombre. Qué hermoso, qué hermoso. Amén. El árbol de la vida. Ustedes saben del árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida que era de Adán, ¿no es cierto? Adán, Dios le dijo para que no coma el árbol de la vida, porque había comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, había pecado, no vaya a ser que eche mano al árbol de la vida y viva. No, mejor ponle un querubín. Entonces un querubín ya lo cuidaba al árbol para que él no entre al árbol de la vida. Ese árbol de la vida no era el único. Estaba profetizando que en la tierra nueva va a haber un árbol de la vida también. Ahí está, Génesis 2:9 habla del árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, verso 2 dice, en medio de la calle, de la ciudad, está hablando de la tierra nueva. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Mire cómo lo vio ahí, ¿no? Ahí lo encontré, al árbol de la vida. El árbol de la vida ha sido trasladado allá, pero el verdadero, el legítimo árbol de la vida, ¿no? Amén. Un aplauso al Señor. Sigamos, siguiente. Antiguamente también sabemos que Dios hizo un pacto, se llama Antiguo Pacto, pero el Antiguo Pacto no se quedó en el Antiguo Pacto, era una sombra de un verdadero pacto que iba a venir, que se llama Pacto Nuevo, ¿no es cierto? Por eso dice Éxodo 24, 7 al 8, y tomó el libro de pacto. Mateo 26, 28 dice nuevo pacto, porque este es mi sangre del nuevo pacto. Existe antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto estaba profetizando que vendría con el tiempo el nuevo pacto, y así sucedió. Un aplauso al Señor. Sigamos.
Antiguamente, ustedes saben que apareció la serpiente. La serpiente estaba en el tiempo de Adán, ¿no es cierto? La serpiente estaba en el tiempo de Adán y Eva. Y la serpiente, pues, la serpiente le engañó a Eva y pecó, ¿verdad? Pero esa serpiente, ¿a quién estaba representando? Esa serpiente estaba representando, pues, estaba profetizando que iba a venir una serpiente así. Esa serpiente que le engañó, así iba a venir una serpiente que iba a ser el diablo. Entonces esa serpiente representaba al diablo, ¿no? Por eso dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, dice, ¿no? Estaba hablando acá de una serpiente, estaba hablando de una serpiente física. Estaba hablando de una serpiente física, ¿no? Física. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Se llama antigua porque es desde el tiempo de Eva que apareció, que se llama diablo, ¿ven? Que se llama diablo. Entonces, la serpiente antigua está representado por la figura de la serpiente de Eva, amén. Entonces, la serpiente en el tiempo de Eva estaba profetizando que vendría la serpiente que era el diablo, amén. Muy bien, mire cómo son figuras. Sigamos, el siguiente. Igualmente, Dios le dijo a Abraham, vas a circuncidar el prepucio de tu carne. Y ya lo hemos escuchado, le circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, Génesis 17:11. ¿Qué estaba diciendo? Que siempre nos vamos a quedar en estar cortando el prepucio de la gente. No, eso se refería que con el tiempo vendría el verdadero corte del prepucio, pero no del prepucio del órgano genital del varón, sino el prepucio del corazón, ¿no? Entonces, está profetizando, ¿verdad? Amén. Todas estas figuras. Sigamos, el siguiente. Muerte física. Mire, antiguamente, y esto muchas veces pasa hoy en día, por ejemplo, algunos pastores me dicen, pastor, pero si yo vamos a creer en la ley, entonces, ¿y cómo es esto? Entonces también hay que matarlo a la gente, también, ¿no? Habría que matarlo a las personas porque en la ley manda que se mate, hay que matar también. No, un momento, hermano. Antiguamente se pedreaba, se mataba, pero esa muerte física estaba representando, es una figura de la sombra que había de venir con el tiempo, que iba a morir espiritualmente. Por ejemplo, ¿qué hacía cuando una persona realmente cometía una idolatría o blasfemaba de Jehová? ¿Qué hacía? El pueblo de Israel agarraba, ¿qué cosa? Piedra. ¿Y qué hacía? Lo tiraba, ¿no es cierto? Lo tiraba hasta que muera. Ahora, ¿a qué representa la piedra? La piedra representa a la exhortación, a la reprensión que hace la persona. Por eso hablar es tirar piedra. Y lo que era muerte física, hoy es muerte espiritual. Amén. Por eso ahí dice, el que hiere a su padre o su madre muera. Pero eso, ¿cómo se cuenta? Se le llama pecado de muerte. Por eso dice así, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahí dice, punto seguido. Hay pecado de muerte, por si acaso, está diciendo, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Por eso se llama pecados mortales. ¿Por qué se llama pecado mortal? Todos pecados, aquel con el cual se condenaba antiguamente a la muerte física, son los pecados mortales. Son los pecados mortales, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos, lo que antiguamente era muerte física, hoy es muerte espiritual. Oye, hermano, pero entonces vamos a tener que matarlos a todos. No, hermano, no es necesario, porque ese hombre ya está muerto ya. Una persona, por ejemplo, ¿no? Una persona mata, siendo evangélico, mata a otro, ya está muerto, ese ya está muerto, ¿no? Así no es necesario matarlo, ya murió, ya lo mataron, ya está muerto espiritualmente, ya no se puede hacer nada, ¿no? Un hombre le golpea a su madre, siendo evangélico estamos hablando, siendo ya cristiano, le golpeó a su madre, le dejó con el ojo morado, ese ya está muerto, porque eso es, la ley lo condena, ¿no?
Por eso dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. ¿Ve? O sea, ya es un pecado mortal. Golpear al papá, la mamá, ¿no? Amén. Muy bien, sigamos. El siguiente. Vestidura del sumo sacerdote. Si usted, eso ya hemos visto nosotros, ¿verdad? En la vestidura sacerdotal, ya lo hemos estudiado en una oportunidad. Mirar la vestidura del sumo sacerdote es mirar la muerte, la crucifixión, la pasión de Cristo. Todo lo que tiene el sumo sacerdote en su vestimenta es la figura de la muerte de Cristo. Eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Porque es grande eso, ¿verdad? Por eso son capítulos grandes, ¿no? Los levitas. A los levitas se le llamaban ministros. ¿Cómo se llama ahora a los pastores? Ministros del nuevo pacto. Antiguamente, ¿cómo se llamaba? Ministros del antiguo pacto. Entonces, oye, teníamos que nosotros quedarnos con los levitas. No, pues estaban representando de los pastores, estaban representando de los ministros que había de venir, ¿no? Sigamos. El siguiente. Trompeta de plata. Dios hizo trompetas también, ¿no? Trompetas de plata. Cuando se tocaban las trompetas, un toque de trompeta era para juntar al pueblo. Otro toque de trompeta es para que todos estén listos ya para marchar. Y eso es lo que va a pasar cuando Cristo venga. Cristo viene, plum, un toque, plum, la gente se va a juntar. Otro toque, la gente se va para el cielo. O sea, si tú miras, analizas la ley de la trompeta en el antiguo pacto, así idéntico va a ser el sonido de trompeta de Cristo. Igual. Por eso, usted mira la ley, es tremendo, te revela todas las cosas del porvenir, ¿no? De lo porvenir. Muy hermoso. Lo que otros no saben apreciar, ¿no? El antiguo pacto o las cosas que aparecen en aquel tiempo. Muy bien. Y bueno, sigamos. El buey que tría, no pondrás bozal al buey que tría. Buey, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Por qué dice esto? El apóstol Pablo dice, ¿acaso se refiere a los bueyes solamente? No, se refiere a los pastores. Está diciendo, no pondrás bozal al buey que tría. Está diciendo, no vas a hacer que los pastores no estén comiendo. Pues. No, pero el pastor, ¿por qué va a comer? Que el otro, que el pastor que trabaje, que el pastor esto, que el otro, que son ociosos, son perezosos los pastores, que también trabajen, que, como dicen los inconversos, que trabajen. Así como el buey ha trabajado, así también tienes, y no le puedes poner un bozal, porque si ha trabajado, que coma el buey. Si el pastor trabaja, que también coma. ¿A quién representa el buey? El buey es una figura profética del verdadero buey que había de venir. ¿Quiénes son? Los pastores, los ministros. Ellos son los verdaderos bueyes. Cuando dice no pondrás bozal, está diciendo no vas a impedir que ellos coman. Eso es lo que está diciendo. No pondrás bozal al buey que tría. Y en el verso 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. Mire, está hablando de esa ley, ¿ven? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes acaso? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Está diciendo el apóstol Pablo. Pues por nosotros se escribió. O sea, esa ley ha sido hecha para nosotros. Está diciendo, para nosotros. Entonces nosotros somos los bueyes espirituales. De nosotros estaba hablando. Por eso, hermano, cada ley tú tienes que interpretarlo. Es muy bonito, es muy rico. La ley es muy rico. Tiene que saberlo interpretar. ¿A qué habla? Y mire cómo él lo interpreta y exacto, ¿no? Bien elaborado. Aquí hay pura sabiduría, pues, ¿no? Hay gran sabiduría en las cosas que hace, ¿verdad? Poner yugo o arar buey con asno. Este también es tremendo, muy bonito, ¿no? Ustedes, hermano, ahí tienen ustedes para meditar. Uy, tremendo. El Señor dice, no ararás buey y asno juntamente. Es una ley. No vas a poner a un buey, a un toro con un asno. Pues. No vas a poner un buey, no vas a poner aquí, ¿no? No vas a poner un arado, no vas a hacer, ¿no? Para que pongas ahí un yugo de madera, no vas a unir el cuello de un buey con el cuello de un burro, no vas a poner, pues. ¿Por qué? Primeramente porque el buey tiene fuerza para jalar, pero el burro no, pues el burro no tiene fuerza para jalar. El burro da soporte, él te puede llevar cargas, te puede llevar todos los pesos,
pero no es de arrastre. El que es de arrastre es el buey, ese es el de arrastre. Entonces tú no lo vas a hacer trabajar a un buey para que jale al burro también. No, pues, le estás haciendo trabajar mucho, ¿cierto? ¿Y a quién está representando el buey? Luego dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este es yugo desigual. Buey con asno es yugo desigual. Buey con buey es yugo igual. Buey con asno es yugo desigual. Si es una mujer creyente que se casa con un inconverso, es un toro. Y la pareja es un burro. Usted, una creyente, no va a tener que estar arrastrando al burro de su marido. Va a hacer sufrir, ¿no? Más va a ser carga. Es como el buey que está jalando. Oye, yo jalo y encima te tengo que jalar a ti. Más carga me haces. Lo mismo que pasa con inconversos, ¿no? Que a veces están, ay, pero ¿por qué tengo que estar con esta mujer? ¿Pero por qué me he casado siendo inconverso? He pecado, he hecho mal. ¿Por qué me he metido? Más sufro, más lloro, más. ¿Por qué me he metido con esta inconversa? Que Jehová nuestro Dios nos guíe, que Jehová nuestro Dios, ahí donde está, vamos a decirle todos juntos ahí, Señor Jehová, gracias te damos por esta enseñanza, Padre amado. Gracias, Padre bendito, por estar conmigo, por ayudarme, por fortalecerme, por guardarme. Señor Dios mío, gracias por este día. Señor Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, papá. Gracias, Señor Dios del cielo, dile. Porque tú me enseñas, Dios mío, cosas grandes, Padre, que mi mente, Señor Dios mío, no entendía. Y ahora mi mente se ha abierto, Padre, para comprender tu palabra. Tantas cosas hubo, Señor Dios mío, que no he entendido, Padre, Dios de Israel, Dios Todopoderoso. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tus maravillas, gracias por tu gloria, por tu poder, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Fuerte aplauso. Gloria a Dios.